Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar ya la parte de los problemas de variación cuadrática. ¿Ok? Ya con lo visto previo de cómo construir una gráfica, de cómo asociar una expresión a una gráfica, ya vamos directamente a problemas que tengan que ver precisamente con la variación cuadrática. ¿Ok? Dice el primero, en una colonia se lleva registro sobre el número de personas infectadas de COVID y quedando esto asociado a la siguiente expresión. Voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Al hablar de esto, del COVID, no es algo tan fácil como expresarlo mediante una función de grado 2. Voy a tomar un ejemplo particular porque para poder nosotros predecir el movimiento que se tiene en este tipo de cuestiones hay demasiadas variables, ¿no? La variable de si hacen caso, las variables de población, cuántos hay, qué tan cerca están, cuántos infectados se tienen, cómo va creciendo día con día. Entonces entra demasiada matemática más que solamente una función cuadrática, ¿ok? Pero, más sin embargo, les voy a poner un ejemplo sencillo de qué es lo que representa o cómo se expresa o cómo se podría llegar para poder asociar esta función a un problema de ese estilo, ¿ok? ¿Sale? Meramente es algo representativo, no quiere decir que sea tan fácil como solamente dar esta expresión, ¿ok? Va más allá de eso, por eso hay que tener en consideración todas las medidas de contingencia que se están dando, ¿ok? ¿Sale? Pero siendo un tema nuevo, podrán ver cómo la matemática se mezcla ahí, ¿sale? Entonces, no es solamente esta representación, debería de haber muchísimas cosas detrás de ello. Entonces, nosotros vamos a tomarlo de manera representativa. Entonces, esta expresión me va a sugerir a mí cómo va siendo el crecimiento del número de personas infectadas. Entonces, f de x va a representar el número de infectados en cierto día y x representa el número de días que tienen que pasar o la cantidad de días asociado a ello. ¿Ok? Entonces, vamos a contestar lo siguiente. Si nosotros ya tenemos la expresión, te dicen cuántos infectados hay el segundo día, ¿sale? El segundo día. Entonces, en los días que representan x, por lo tanto, de aquí yo puedo inferir que x tiene que ser igual a 2. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mi función f de x, la vuelvo a trasladar, en este caso es igual a menos x al cuadrado más 6x menos 2. ¿Ok? ¿Sale? Esa es mi función. Ahora yo la voy a evaluar precisamente en el valor 2, en donde me va a quedar menos 2 al cuadrado más 6 que multiplica 2 menos 2. Por lo tanto, esto sería igual a menos 2 al cuadrado es 4, más 6 por 2 es 12, menos 2. Por lo tanto, la función evaluada en 2 me daría menos 4 menos 2 es menos 6, más 12, menos 6 más 12 nos darían precisamente 6. ¿Sale? Entonces, f de 2, f de algo que representa el número de infectados. ¿Sale? Por lo tanto, hay 6 infectados. ¿Sale? Hay 6 infectados que no hicieron caso, no tomaron sus medidas necesarias y pertinentes y por lo tanto obtuvieron ese contagio, ¿ok? Entonces, pero hay que entender, dice, ¿cuántos infectados hay el segundo día? Cuando estoy hablando del día, estoy hablando precisamente de la representación gráfica que se está manteniendo aquí, ¿ok? Ahora te dice, ¿qué día hay 7 infectados? Entonces ya me están dando los infectados. ¿Esto qué quiere decir que es? Esto es f de x, ¿sale? F de x es el número de infectados. En ese caso es 7. ¿Sale? Entonces f de x tiene que ser igual a ¿quién? A menos x cuadrada más 6x menos 2, ¿ok? Pero nosotros ya sabemos quién es este valor. Este valor es 7, que es menos x cuadrada más 6x menos 2. Ahí está. Es una ecuación de grado 2. Lo que voy a hacer es, como la x es negativa, recuerden, siempre una ecuación de grado 2 se iguala a 0, pero en este caso voy a mandar la x de este lado para que quede positiva. Simplemente aquí te quedaría x cuadrada más, bueno, en este caso, ¿cómo pasa este? Menos 6x, este está negativo, lo mandas para acá, pasaría como más 2, y el 7 que estaba aquí positivo, y todo esto tendría que ser igual a 0. Entonces te quedaría x cuadrada menos 6x más, en este caso, 9 igual a 0, ¿sale? Pueden sumar estos dos elementos y les dan 0 ahí, ¿ok? Entonces, nos queda esta ecuación de grado 2, es una ecuación de grado 2 completa. Si se les pasa el cómo están, vayan a los videos que ya tengo hechos. Hay uno precisamente que habla de la factorización o solución de ecuaciones de grado 2 completas.
¿sale? Y las voy a hacer por factorización. Busco, en este caso, dos números que multiplicados me den 9 y sumados y te va a quedar que esto es x menos 3 por x menos 3. Y esto es igual a 0, ¿sale? Menos por menos te va a dar más, 3 por 3 te da 9, menos 3 te da menos 6, ¿ok? Por lo tanto, x es igual a 3 o en su defecto x es igual a 3, ¿sale? Es la misma solución. ¿Qué quiere decir? Que, por lo tanto, es el día 3, ¿sale? Es el día 3, ¿sale? Eso es lo que me están proponiendo ahí. Ok, entonces ten cuidado. ¿De qué se te está hablando? Primero que nada hay que entender quién es f de x y quién es x. Quiénes son las variables en este caso, quién es la variable, el número de días, y en base al número de días vamos a hablar del número de infectados que tiene que haber, ¿ok? ¿Sale? Esto es cuando me dan las preguntas. ¿Cómo las resuelvo? Precisamente utilizando la expresión algebraica que me están manejando aquí. Ahora, se representa gráficamente la situación desde el día 1 hasta el día 5, ¿ok? Desde el día 1 hasta el día 5, entonces... primero que nada voy a evaluar, ¿sale? Voy a evaluar mi función en el día 1, luego en el día 2, 3, 4 y al final con el 5, ¿ok? ¿Qué quiere decir que la evalúe? Que en lugar de x yo voy a sustituir el valor, en este caso es el valor de 1, porque es el día 1, ¿ok? De tal manera que nos va a quedar, ¿esto quién sería? 1 al cuadrado es precisamente 1, pero por el negativo queda aquí, más por más, 6 por 1, 6, ¿sale? Recuerden que este se multiplica, ¿sale? Menos 2, ¿sale? Menos 1 más 6 serían 5, menos 2, esto sería igual a 3, precisamente, ¿ok? Vayan asociando, vayan asociando. De este lado me va a quedar precisamente la expresión 1,3, ¿recuerdan? Porque son puntos que voy a graficar, ¿sí? X vale 1 y Y en este caso vale 3, ¿sale? En el siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Precisamente algo similar, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Yo ya evalué, ya sé quién es f de 2, ya no lo voy a volver a hacer, ustedes sí, ¿vale? F de 2 tiene que ser igual, en este caso, a 6, ya lo encontré, ya lo manejamos en la parte de acá, ¿ok? Entonces, aquí me va a quedar 2,6 la gráfica, ¿sale? Son los puntos que voy a graficar, ¿sale? En 3, ¿sale? Nos quedaría precisamente sustituir 3 y 3, aquí nos quedaría menos 9, ¿sale? 3 al cuadrado es 9, pero por el negativo que está afuera se queda el 9, más 6 por 3 es 18, menos 2, ¿sale? Menos 9 más 18 es 9, menos 2, esto sería igual a 7, quiere decir que el punto aquí sería 3,7, ¿sale? Sustituimos 4, ¿ok? ¿Sí? Y nos quedaría en este caso menos 16 más 6 por 4, 24 menos 2. En este caso, ¿qué nos daría ahí? En este caso nos quedarían 8 menos 2, tendríamos que ser igual a 6. Entonces el punto aquí sería 4,6, ¿sale? Y vamos al siguiente, que en este caso sería 5, sustituimos el 5 ahí, ¿sale? Nos quedaría menos 25, 5 al cuadrado es 25, más 30 menos 2, ¿sale? Hacemos la suma de esos dos, lo cual nos va a dar precisamente menos 27 más 30 nos daría 3, ¿sale? Entonces los puntos aquí tendrían que ser 5,6, ¿ok? ¿Sale? Hay que tener cuidado, lo único que hice es ir sustituyendo el valor. ¿En dónde? ¿En dónde lo sustituí? En la expresión que me dieron en un principio, ¿sale? Por eso la volví a reescribir, y la volví a reescribir, ¿sale? Entonces ya nos van generando los valores ahí, ¿sí? Y vamos obteniendo en cada caso los elementos que se manejan. Con los puntos, ¿sale? Con los puntos ya encontrados, aquí están, ¿sí? Aquí están las parejas de puntos. Nosotros vamos a precisamente graficarlo, ¿ok? ¿Sale? Veamos cómo queda la gráfica. Muy bien, ya con los puntos dados, ¿sí? Que encontramos previamente, lo único que nos queda a nosotros es analizar cómo sería la gráfica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Son con los puntos que tenemos ahí. Dense cuenta que ahora ya no estoy utilizando los 4 cuadrantes, porque precisamente estoy hablando de una problemática de tal manera que necesito días o elementos que sean positivos en este caso, ¿sale? No quiere decir que no se pueda dar una representación con elementos negativos, pero para el problema que estoy hablando, pues X representa el número de días, no puede haber días negativos, no te vi hace menos 5 días,
¿sale? No hay algo que se pueda analizar de esa manera, y el número de infectados en este caso es creciente, ¿sí? Va a haber números de infectados mayores y por lo tanto vamos a utilizar también el eje positivo. En este caso, no quiere decir que no haya problemáticas en las que no maneje los 4 cuadrantes. Para nuestro caso solamente vamos a utilizar el primero. Y es cuestión solamente de anotar los puntos. El primer punto es el 1,3, quiere decir que vamos en 1 y regresamos hasta el 3. Aquí está, ¿sale? Ese es el punto 1. El punto 2 es 2,6, quiere decir que a partir del 2 vamos a ir hasta el 6. En el 3 me da precisamente 7, 3,7, el 4 es con 6, ¿sale? Y el 5 precisamente es con, en este caso era 5,3, ¿no? ¿Sale? Ahí a lo mejor tuve algún error al escribirlo nada más, sale 5,3. ¿Ok? 5,3. Entonces, ya está la gráfica, lo único que tenemos que hacer es asociar una curva que precisamente va a pasar por aquí, por estos puntos, y que se va a comportar de esta manera. ¿Ok? Es una parábola que abre hacia abajo. ¿Por qué abre hacia abajo esta parábola? Porque precisamente el valor de aquí es negativo, el de la x cuadrada, ¿sale? Entonces nos va a quedar precisamente la gráfica representada de esta manera. ¿Ok? ¿Qué te puedes dar cuenta ahí? Que por ejemplo en el día 3 el número de infectados fue 7, es decir, el número de infectados es mayor ese día, es el número mayor. ¿Cuándo se alcanzó el valor mayor? En el 7. ¿Qué quiere decir? En el día 1 todos dijeron, bueno, son 3 infectados, no pasa nada. Cuando en el día 2 eso se duplica, entonces empieza a haber un poco de conciencia en la gente y dice, no, mejor hay que salir con cubrebocas, no hay que salir tan seguido. Y entonces llegamos al día 7, ya no se va. Imagínate, del día 2, del 1 al 2, hubo 3 de distancia, se duplicó. Si ellos hubieran no guardado la distancia, no llevado a cabo las medidas de seguridad sanitarias que se manejaron, entonces esto podría haber seguido incrementando, Pudo haber seguido incrementando, más dijeron, no, ¿saben qué? En el día 3 alcanzan el pico, sale el pico de la curva, que se habla mucho, ¿sí? Y después empieza a irse hacia abajo, ¿sale? Es decir, el número de infectados disminuye porque la gente empezó a quedarse en casa, porque la gente se lavaba las manos constantemente, porque la gente usaba cubrebocas, mascarilla y demás cosas, ¿no? ¿Sale? Entonces, en este caso, si te das cuenta, la función va a llegar a un punto en el que va a pasar a través del eje de las X, ¿sale? Y entonces quiere decir que el número de infectados va a ir a ser 0 y van precisamente a volver a la normalidad, ¿ok? Entonces es un pequeño ejemplo de cómo matemáticamente podemos describir una situación como la que nos está pasando el día de hoy, ¿sale? Y volviéndote a invitar a que sigas las medidas sanitarias que se están manejando, trates de no salir, lavarte las manos constantemente, ¿sale? Y sobre todo usar cubrebocas si es muy complicado de que te quedes en casa y tengas que salir, ¿ok? ¿Sale? Entonces, pues nada más, era lo que nos pedían aquí y sería todo. Cuídense y nos vemos un día X elevado a la Y.